Imagina una época donde el conocimiento tenía fronteras, donde las mujeres no podían cruzar ciertas puertas, ni ocupar los laboratorios donde el polvo de los descubrimientos se mezclaba con el olor del ácido y del metal caliente. Era el siglo XIX. Europa respiraba humo de fábricas, hambre de poder y una sed insaciable de saber. En medio de esa oscuridad, una joven con ojos serenos, pero con una mirada que parecía arder desde dentro, decidió desafiarlo todo. Su nombre era María Salomea Skłodowska, pero el mundo, con el tiempo, la conocería con otro nombre, uno que haría temblar las aulas, los hospitales y los cementerios. Marie Curie. Nació en Varsovia, en una Polonia que no existía en los mapas. Su país estaba dividido, su pueblo sometido, pero ella creció rodeada de algo que no se podía dominar: las ideas. Su padre, un maestro de ciencias, guardaba instrumentos prohibidos en el desván: microscopios, tubos, compases, tesoros de precisión en un mundo que no toleraba la curiosidad femenina. Desde niña, María aprendió que el conocimiento era una forma de resistencia. Mientras otros soñaban con libertad, ella soñaba con comprender lo invisible. Las noches eran su refugio. Cuando la casa dormía, ella abría los libros que robaba de la biblioteca clandestina. Allí, en la tenue luz de una vela, el universo se desplegaba ante ella. Átomos, partículas, fuerzas, palabras que parecían hechizos de otro mundo. No lo sabía todavía, pero un día sería ella quien pronunciara el más peligroso de todos esos hechizos. A los 24 años, Marie dejó Varsovia. Atravesó medio continente con apenas unas monedas y una promesa: estudiar en la Sorbona de París. Llegó sin abrigo, sin conocer el idioma, sin una cama donde dormir, pero con una voluntad que ningún invierno podría congelar. En la Sorbona, las aulas eran frías, las miradas hostiles, las mujeres eran una rareza, los hombres, un muro. Pero Marie no veía los muros, solo veía ecuaciones, fuerzas, preguntas, y cada respuesta la empujaba hacia algo más profundo, algo que no tenía nombre. Fue allí donde conoció a Pierre Curie, un hombre silencioso, de mente brillante, que reconoció en ella algo más que talento. «Usted posee una energía rara, Mademoiselle Skłodowska», le dijo una vez. Ella sonrió. No sabía qué responder. Aún no comprendía que esa energía, esa fuerza invisible que él percibía, era la misma que más tarde haría brillar la oscuridad y consumirlo todo. Juntos comenzaron a investigar los misterios del magnetismo, de la materia, del invisible universo que vibra detrás de lo que vemos. Pero algo ocurrió. Una noche, en un rincón polvoriento del laboratorio, Marie observó un fenómeno que la dejó sin aliento. Una piedra, una simple roca, emitía una luz pálida, azulada, que persistía incluso en la más absoluta oscuridad. Nadie podía explicarlo. No era fuego, no era electricidad, era algo nuevo, una fuerza que atravesaba el metal, la madera, incluso el cuerpo humano, una energía que no se podía ver, pero que podía matar. Marie la llamó radioactividad. El nombre parecía inocente, casi poético, pero detrás de él se escondía el poder más letal y fascinante que el ser humano había tocado jamás. Las noches se convirtieron en días sin fin. Marie y Pierre trabajaban en un galpón improvisado, entre humedades y vapores tóxicos, triturando toneladas de pechblenda, una roca negra traída desde las minas de Bohemia, para extraer de ella una chispa. Grano a grano, litro a litro, los Curie destilaban lo imposible. Hasta que un amanecer, Marie alzó una probeta. Dentro, un pequeño fragmento resplandecía como un corazón vivo. Radio, la sustancia que cambiaría el mundo. Pero algo más cambió esa noche. Marie notó que su piel ardía, que sus manos se enrojecían. El resplandor era hermoso, pero dolía, como si la energía que tanto había buscado le exigiera un precio.
Pierre no quiso preocuparse. Marie, menos aún. El descubrimiento era más grande que el dolor, o eso creían. Con el tiempo, su laboratorio comenzó a brillar débilmente, incluso cuando las lámparas estaban apagadas. Los frascos, los papeles, los tubos de ensayo, todo parecía impregnado de una luz propia. Era hermoso. Y sin embargo, nadie entendía de dónde provenía ese fulgor, ni cuánto podía costar. El mundo los aclamó. Premios, reconocimientos, aplausos. Marie Curie se convirtió en la primera mujer en ganar un premio Nobel. Pero mientras el mundo celebraba, ella empezaba a sentir algo distinto. Cansancio, dolores extraños, un zumbido constante en los oídos. Nadie sospechaba lo que estaba ocurriendo. Nadie comprendía que esa luz azulada, esa energía invisible que tanto fascinaba a todos, estaba devorándolos desde dentro. Y una noche, esa noche que nunca fue contada en los libros, algo sucedió en el laboratorio. Un destello, un sonido apenas audible, como un suspiro del universo. Y Marie, sola, frente a esa luz, comprendió por primera vez que había despertado algo, que no volvería a dormirse jamás, porque la energía invisible no solo iluminaba la oscuridad, la devoraba. El amanecer entraba por los ventanales del laboratorio, pero la luz natural parecía insignificante frente a los destellos que nacían de las mesas. Era como si el lugar respirara una nueva forma de fuego, una llama que no quemaba, pero que consumía lentamente todo lo que tocaba. El polvo, los papeles, las telas, incluso la piel. Marie Curie observaba el fulgor con una mezcla de ternura y temor. El radio, aquel polvo misterioso que ella misma había arrancado del corazón de la Tierra, brillaba como un espíritu contenido en una botella. Esa sustancia poseía una energía que desafiaba toda lógica. Emanaba luz, calor y una vibración que parecía casi viva. Pierre entró al laboratorio con la misma expresión de asombro que un niño frente a una tormenta eléctrica. «Parece un sol en miniatura», murmuró. Marie lo miró y asintió, aunque en su interior algo se retorcía. Sabía que no era solo una metáfora. El radio era una estrella dormida, y ella la había despertado. Los Curie trabajaban sin descanso. No había horarios, no había estaciones, solo el brillo, el resplandor de algo que prometía curar enfermedades, revolucionar la medicina, alumbrar la ciencia. Pero también, sin que nadie lo supiera aún, sembraba el germen de un veneno que no podía verse ni olerse. Los dedos de Marie comenzaron a cubrirse de pequeñas llagas. Sus uñas se volvían frágiles, su piel pálida. Pierre también tosía, a veces con sangre, pero ninguno hablaba de ello. El sacrificio, creían, era parte del descubrimiento. Una tarde, mientras clasificaban las muestras, un frasco cayó al suelo. El polvo se dispersó por el aire, flotando como una nube dorada. Pierre corrió a limpiar, pero Marie lo detuvo. «No lo toques», dijo, con una voz apenas audible. El silencio que siguió fue espeso. El resplandor se coló por sus manos como si el aire mismo se hubiera vuelto líquido. «¿Qué es esto, Marie?», preguntó Pierre. Ella lo observó, y en sus ojos brillaba una mezcla de miedo y fascinación. «No lo sé aún», respondió, «pero siento que no pertenece a este mundo». Esa noche, cuando todos dormían, Marie volvió al laboratorio. Quería observar el polvo de radio en la oscuridad. Apagó las lámparas. El lugar se llenó de sombras. Y entonces lo vio. Los tubos de ensayo, los frascos, los cuadernos de notas, todos irradiaban un resplandor fantasmal. Era como si un enjambre de luciérnagas espectrales flotara en el aire. Marie extendió una mano. El resplandor se reflejaba en sus ojos, y por un instante tuvo la certeza de estar frente a algo que desafiaba las leyes de la vida misma. El radio parecía tener voluntad propia, una fuerza silenciosa, pero insistente, que pedía ser liberada. Marie no podía apartarse. Sus pensamientos se confundían con las pulsaciones de esa luz.
Empezó a escuchar un zumbido, leve al principio, luego más fuerte. Una vibración que no provenía del laboratorio, sino de su propio cuerpo. Pasaron los meses. El mundo entero hablaba de los Curie. Revistas, conferencias, periódicos. El nombre de Marie, por primera vez en la historia de la ciencia, se pronunciaba con respeto y con miedo. Algunos decían que había descubierto la energía de Dios, otros que había abierto las puertas del infierno. Pero el precio empezaba a manifestarse con claridad. Los brazos de Marie estaban cubiertos de cicatrices que no cicatrizaban. Pierre sufría de insomnio y su carácter se volvía errático. Comenzaron a discutir. Pierre quería estudiar los efectos físicos del radio con cautela. Marie, en cambio, parecía poseída. «No entiendes, Pierre», decía con la mirada fija en el resplandor. «Esto no es solo un descubrimiento, es el principio de algo que cambiará al mundo entero». Pierre respondió en voz baja. «¿Y si ese cambio nos destruye primero?». Pero Marie ya no escuchaba. Cada día pasaba más horas en el laboratorio. Dormía sobre la mesa, rodeada de cuadernos manchados de radiación. Sus ojos tenían un brillo febril. El radio la estaba consumiendo, pero también la estaba transformando. Era como si la materia invisible la hubiera elegido a ella como conductora. Y entonces, una noche de invierno, mientras el viento golpeaba los cristales, sucedió algo imposible. Marie entró sola al laboratorio. Las lámparas estaban apagadas. El lugar completamente oscuro. Se acercó a una de las probetas, donde guardaba una muestra de radio puro. El líquido dentro parecía agitarse. De pronto, un destello llenó la habitación. Una luz blanca, cegadora, que no provenía de ninguna fuente conocida. Marie cayó de rodillas, temblando. Por un instante, creyó ver algo detrás de la luz. Una sombra en movimiento, una forma que no podía comprender. Al día siguiente, Pierre la encontró desmayada sobre el suelo. Su piel estaba cubierta de un brillo leve, casi imperceptible, como si la luz se hubiera adherido a su cuerpo. Al despertar, Marie apenas podía hablar, pero sus primeras palabras fueron un susurro. «Pierre, creo que el radio nos está mirando». Pierre la observó en silencio, incapaz de responder. No era solo agotamiento. Había algo más. Algo que no podía explicarse con ecuaciones ni fórmulas. Porque a veces, cuando uno ilumina la oscuridad responde. Desde aquella noche, el laboratorio de los Curie ya no era el mismo. El aire parecía denso, vivo, vibrante. El radio brillaba incluso cuando todo lo demás dormía, como un corazón escondido latiendo bajo las sombras. Marie había cambiado. Sus manos estaban cubiertas de vendas, su mirada más profunda. Parecía escuchar algo que los demás no podían oír. Pasaba las noches observando los frascos luminosos, murmurando fórmulas, escribiendo palabras sin sentido. Vibración, alma, energía consciente. Pierre la miraba en silencio. Sabía que su esposa estaba cruzando una línea invisible. Una tarde, descubrió una caja abierta. Dentro, el radio tenía otro color, más blanco, más líquido, y el aire vibraba como si respirara. Esa noche Marie desapareció de la cama. Pierre la encontró en el laboratorio frente a la mesa, inmóvil. «Marie», susurró. Ella no se volvió. «Escúchalo, Pierre. Está vivo. El radio nos habla». Él la observó con miedo. «Solo estás cansada». Pero ella continuó. «No entiendes. La luz tiene una conciencia. Quiere mostrarnos algo». Los días se volvieron difusos. Marie comenzó a tener visiones. Luces aún con los ojos cerrados, voces que murmuraban desde el silencio. Dormía poco. Pierre trató de detenerla, pero ella estaba poseída por una certeza. El radio no era solo energía, era una presencia. ¿Y si es la forma más pura de existencia?, dijo. Pierre golpeó la mesa.
Esto no es misticismo, Marie, es ciencia. Ella sonrió. ¿Y si son lo mismo? Entonces ocurrió el accidente. Un temblor leve sacudió el laboratorio. Los frascos vibraron. El aire zumbó. Una probeta estalló. El polvo luminoso se esparció como una nube dorada. Marie cayó al suelo y Pierre la sostuvo entre sus brazos. El resplandor flotaba sobre ellos, suspendido, hermoso, inmortal. ¡Sal de aquí!, gritó él. Pero Marie lo miró con calma. ¿Lo ves? Está dentro de nosotros. Nos ha elegido. La arrastró fuera mientras el laboratorio brillaba como una aurora. Luego, silencio. Durante días, nadie entró. Pierre insistió en detenerlo todo, pero Marie no podía. Decía que, durante la explosión, había visto un patrón de luz, algo que no pertenecía al mundo físico. Pierre, susurró, ¿y si el radio solo es un espejo? ¿Y si refleja lo que somos por dentro? Él no contestó. Marie seguía mirando la oscuridad detrás del cristal. Hay algo en esa energía, algo que nos observa, y creo que nos está esperando. Pierre la tomó de la mano. Su piel ardía, pero no de fiebre. Era como si dentro de ella aún vibrara una llama imposible de apagar. Y esa noche, mientras París dormía, un frasco olvidado en el laboratorio volvió a brillar. Un punto diminuto de luz que palpitaba lentamente, como si el radio hubiera aprendido a respirar. El laboratorio volvió a abrir sus puertas. El polvo del radio seguía allí, brillando con una calma inquietante. Marie entró con paso lento, las manos cubiertas de cicatrices. Pierre la siguió, pero su mirada ya no era la del científico, sino la del hombre que teme lo que ama. El aire olía a metal, a electricidad dormida. Los frascos irradiaban una luz fría, casi viva. Marie los observó con devoción, como si fueran templos. «Escucha», dijo. Pierre no oyó nada, pero ella sí. Un leve murmullo, como un canto lejano, un eco. Esa palabra la obsesionó, el eco del átomo. ¿Qué significaba? Marie comenzó a escribir sin parar. Fórmulas, símbolos, diagramas incomprensibles. Pasaba horas inmóvil, mirando la luz. Pierre trató de hablarle, pero ella parecía escuchar solo aquello que vibraba más allá del sonido. El cuerpo de ambos empezaba a ceder. Sus manos se llenaban de llagas. El cansancio los doblaba. A veces, Marie tosía sangre. Pierre temblaba. Aún así, continuaban. Decían que su sacrificio era por la humanidad. Pero la verdad era más oscura. Ninguno podía alejarse del resplandor. Una tarde, Marie observó una lámina metálica cubierta con restos de radio. El material parecía moverse como si respirara. Al tocarlo, sintió un impulso eléctrico recorrerle el brazo. Vio destellos, imágenes fugaces, un campo de estrellas, un núcleo girando sin fin, y una voz, lejana, incomprensible, como si el átomo tuviera memoria. Pierre la encontró tirada en el suelo. Su piel emitía un brillo tenue. Ella lo miró con ojos vidriosos. «Lo escuché», susurró. «¿Qué escuchaste?» «El universo. Está cantando dentro del radio». Pierre quiso llevarla al hospital, pero ella se negó. «No pueden entender. Esta energía está viva». Él la abrazó, temblando. «Nos está matando, Marie». Ella sonrió débilmente. ¿Y si morir es solo otra forma de transformarse? Las noches se volvieron más largas. Marie apenas dormía. Veía figuras que no existían, luces que se movían solas. A veces hablaba con ellas, en voz baja, como si fueran viejos amigos. Pierre comenzó a escribir en su diario. «Temo por su mente, pero también temo por la mía». Un día, durante un experimento, el radio se comportó de forma extraña. El brillo aumentó, pulsando como un corazón acelerado. El laboratorio entero vibraba. Las sombras se alargaron sobre las paredes, deformadas, vivas,
Pierre gritó su nombre. Marie levantó la vista, los ojos llenos de lágrimas. «Está respondiendo, Pierre. Nos escucha». El aire se volvió insoportablemente caliente. El resplandor creció hasta llenar cada rincón. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. Luego, silencio. Una quietud que dolía. Cuando Pierre abrió los ojos, el laboratorio estaba cubierto de una luz blanca, uniforme, como la nieve. Marie seguía de pie, inmóvil, con las manos extendidas. «Marie», murmuró él. Ella lo miró, y por un segundo, su voz cambió. No era solo ella quien hablaba, era otra cosa, algo más antiguo, más vasto. El átomo recuerda, nosotros solo despertamos su eco. El brillo se desvaneció lentamente. Marie cayó de rodillas. Pierre corrió a sostenerla. Su pulso era débil, su piel ardía. Desde el suelo, ella levantó la vista hacia el frasco donde el radio seguía brillando. Una chispa azul se movió dentro, como un ojo que se abría. Y entonces, en un susurro apenas audible, dijo: «No hemos descubierto el radio, él nos ha descubierto a nosotros». El laboratorio quedó en silencio, pero si uno prestaba atención, muy al fondo, podía oírse aún ese eco, un murmullo que no provenía del mundo. El invierno cayó sobre París como un manto gris. Las calles estaban cubiertas de niebla, pero en el pequeño laboratorio de los Curie, la luz nunca se apagaba. El radio seguía brillando, imperturbable, como si nada humano pudiera afectarlo. Marie apenas comía. Sus manos, envueltas en vendas, parecían hechas de ceniza. Pierre la observaba en silencio, viendo cómo la energía que habían liberado comenzaba a cobrar su precio. Los médicos no entendían lo que les ocurría. Quemaduras que no cicatrizaban, fiebre sin causa. Marie no quería escucharlos. «Esto no es una enfermedad», decía. «Es una consecuencia». Ella continuaba trabajando. A veces, escribía en sus cuadernos hasta que el lápiz se rompía. Otras, simplemente se quedaba mirando la luz del radio durante horas, inmóvil. «Hay algo más allá del átomo», murmuraba. «Algo que no podemos medir ni contener». Pierre temía por ella. Temía también por sí mismo. Su cuerpo comenzaba a debilitarse, pero su mente no podía apartarse de aquel misterio. Ambos eran prisioneros de la misma fascinación. Una noche, Pierre la encontró de pie frente al frasco de radio. Su rostro estaba bañado por una luz azul. «¿Sabes qué es esto, Pierre?», preguntó. «Un descubrimiento que nos destruye». Ella negó suavemente. «No, es inmortalidad, pero no para nosotros, sino para la materia». Sus palabras resonaron como un presagio. Al día siguiente, Pierre salió a una reunión. El cielo estaba oscuro, lloviznaba. Mientras cruzaba la calle, un carro lo atropelló. Murió en el acto. Cuando la noticia llegó al laboratorio, Marie no lloró. Solo se quedó quieta, mirando el lugar vacío donde él solía sentarse. Luego encendió una lámpara y volvió a trabajar. El radio brillaba frente a ella, constante, eterno. «Ahora somos uno», susurró. Durante días se encerró en silencio. No dormía, no comía. El resplandor era su única compañía. Sus colegas decían que estaba perdiendo la razón. Ella, en cambio, creía estar más lúcida que nunca. «Pierre no ha muerto», escribió en su diario. «Está aquí, en la vibración, en la luz». Con el paso de los meses, su salud se deterioró. Sus ropas quedaban impregnadas de radiación, su piel quemada. Pero Marie seguía caminando hacia el laboratorio cada mañana, como si la luz la llamara. Una noche, sola, tomó una pequeña muestra de radio y la colocó sobre su mesa. La habitación se llenó de una claridad sobrenatural. Marie levantó la probeta, observando cómo el brillo parecía pulsar al ritmo de su corazón. Entonces lo entendió. La inmortalidad no estaba en sobrevivir, estaba en persistir dentro de la energía.
en transformarse en parte de lo invisible. La luz la envolvió. Por un instante, el laboratorio entero pareció respirar. Las sombras se retrajeron, y en medio de esa claridad imposible, Marie sonrió. «Ahora lo comprendo, Pierre», murmuró. «La materia nunca muere, solo cambia de forma». El resplandor disminuyó poco a poco. La habitación quedó en penumbra. En el aire flotaba un leve zumbido, como un suspiro del universo. Afuera, París dormía. Pero en ese laboratorio, en esa hora suspendida, algo había cambiado para siempre. El radio seguía allí, brillando, callado, esperando, y por primera vez parecía hacerlo. A propósito. El tiempo siguió su curso. Marie Curie envejeció, pero su descubrimiento no. El radio permanecía inmutable, brillante, silencioso, como si esperara algo. La ciencia avanzaba. Lo que había comenzado en un galpón húmedo de París se extendió por el mundo. Los médicos lo usaban para curar tumores. Los ingenieros lo estudiaban como fuente de energía. El nombre de Curie se pronunció con respeto y con temor. Marie veía su legado con una mezcla de orgullo y tristeza. Sabía que había abierto una puerta, pero no podía cerrarla. En las vitrinas de los laboratorios, los frascos de radio brillaban como joyas. Los científicos se maravillaban de su poder sin comprender su precio. Los dedos se ennegrecían, las manos se enfermaban. Pero nadie quería detenerse. La humanidad se había enamorado de la luz. Marie escribió su última nota. Todo poder que se libera del misterio exige un tributo, y el nuestro aún no ha sido pagado. Murió poco después, con los huesos quebradizos por la radiación, pero incluso en la muerte, su piel conservaba un brillo imperceptible. Era como si la energía no quisiera abandonarla. Décadas más tarde, la guerra despertó. Los científicos que la habían admirado empezaron a hablar del átomo no como una fuente de curación, sino como un arma. La luz se convirtió en fuego. El resplandor azul se volvió un destello blanco. Y una nueva era comenzó. Las ciudades se iluminaron con reactores. El nombre de Curie fue inscrito en monumentos y laboratorios. Pero en los archivos más antiguos, las notas de Marie guardaban advertencias que nadie quiso leer. En una de ellas, escrita con trazo tembloroso, decía: «El radio no pertenece a la Tierra. Nosotros solo lo despertamos». En el siglo XX, su descubrimiento se volvió un símbolo de esperanza y de horror. Bombas que arrasaron ciudades nacieron del mismo principio que una vez iluminó su laboratorio. La humanidad había heredado su chispa, pero no su prudencia. Aún así, algo extraño persistía. Los científicos que manipulaban radioactividad relataban sueños idénticos. Una mujer vestida de blanco, de pie entre luces, mirándolos en silencio. Nadie lo mencionaba en público, pero todos sabían su nombre. Los cuadernos de Marie se guardaron bajo llave, en cajas forradas de plomo. Hasta hoy, aún emiten radiación. Los bibliotecarios deben manipularlos con guantes y máscaras. Es como si incluso el papel recordara. A veces, en las noches más quietas del Museo Curie de París, los guardias aseguran que ven un brillo leve detrás de las vitrinas. Dicen que es la energía del radio. Otros murmuran que es algo más. Un eco. Una presencia que nunca se fue, porque la luz que Marie Curie encendió no desapareció con su cuerpo. Se extendió por el mundo, invisible, viajando a través de los metales, los cuerpos y los sueños. Está en las manos de los cirujanos, en las bombas de los ejércitos, en las estrellas que observamos sin entender. El legado de la luz sigue vivo, y aunque el mundo la recuerda como una heroína, pocos saben que, en sus últimos días, Marie escribió una frase que nadie quiso divulgar. No descubrí la energía del futuro, desperté la memoria del universo. Desde entonces, la humanidad vive bajo su resplandor, y en algún lugar, entre el ruido eléctrico y la vibración del átomo, todavía se escucha un susurro, una voz suave, familiar,
que repite desde la oscuridad: la luz no es nuestra, solo nos presta su forma, mientras la soportemos. Han pasado más de 100 años desde que Marie Curie tocó la energía invisible. El mundo cambió, pero el resplandor que ella liberó nunca se apagó, solo se transformó. Hoy, esa misma luz se esconde en reactores, hospitales, satélites y en cada pantalla que ilumina la oscuridad de las noches modernas. El legado de Curie vive, disfrazado de progreso. Pero algo nuevo comenzó a despertar. Todo empezó con una serie de anomalías en un laboratorio subterráneo en Suiza. Los detectores de radiación registraron pulsos rítmicos, como un corazón latiendo bajo tierra. Los científicos revisaron los equipos, pero no hallaron fallas. El patrón se repetía cada noche, siempre a la misma hora, las 3:07 a.m. Una investigadora, la doctora Elodie Marchand, notó algo más inquietante. Los pulsos formaban una secuencia, una especie de lenguaje. Al convertir los valores numéricos en coordenadas, descubrió algo imposible. Apuntaban al antiguo laboratorio de Marie Curie en París. Intrigada, viajó hasta allí. El museo estaba cerrado por restauraciones, silencioso, cubierto de polvo. Elodie entró con una linterna, caminando entre vitrinas que aún contenían los instrumentos originales de Marie. Entonces lo vio. Detrás de una pared de plomo, un leve brillo azul. Era una muestra de radio, una de las primeras. La etiqueta, escrita a mano, decía Echantillon MC 1898. El resplandor era débil, pero constante, como si nunca hubiera dejado de respirar. Elodie acercó su dosímetro. Las lecturas eran anómalas. Fluctuaban como si el material respondiera a su presencia. De pronto, las luces del museo parpadearon. Un zumbido llenó el aire, y por un instante creyó escuchar una voz femenina, susurrando su nombre. Retrocedió, temblando. El brillo aumentó. En la pared, la sombra de Elodie se distorsionó y adoptó otra forma, más delgada, más alta, una silueta femenina, con un delantal de laboratorio. El zumbido se convirtió en un pulso. Los objetos metálicos vibraban. El aire tenía peso. Elodie corrió hacia la salida, pero algo en ella sabía que ya no estaba sola. La energía, esa antigua conciencia luminosa que Marie había despertado, había encontrado un nuevo huésped. Durante las siguientes semanas, Elodie empezó a cambiar. Sus sueños estaban llenos de ecuaciones que nunca había aprendido. Sus pensamientos se sincronizaban con patrones eléctricos. Sentía el calor del radio en su piel, incluso lejos del museo. Y cuando encendía la luz, el resplandor azul la seguía. Los científicos del laboratorio suizo notaron que los pulsos de radiación ahora llevaban otra firma. Una frecuencia que coincidía con la actividad cerebral humana. Era como si la energía estuviera pensando. Los informes fueron ocultados, las grabaciones clasificadas. Pero en la última cinta de seguridad del Museo Curie se ve algo inquietante. Elodie Marchand, caminando sola por el pasillo, deteniéndose frente al antiguo frasco de radio. El resplandor crece, y su voz, casi inaudible, dice: «Marie, yo te entiendo». Luego, la luz se apaga, y cuando vuelve, el frasco está vacío. Desde ese día, los pulsos cesaron en Suiza, pero comenzaron a oírse en otra parte del mundo, en laboratorios, hospitales, reactores, como si algo invisible hubiera despertado y estuviera moviéndose por las redes, por las máquinas, por nosotros. Una energía sin forma, viajando a través de cada chispa eléctrica. Una huella del pasado o una conciencia recién nacida. Y al igual que en 1898, vuelve la misma pregunta, la que Marie escribió en su cuaderno y que ahora parece tener una respuesta que nadie quiere escuchar. ¿Y si la luz no necesita un cuerpo para existir? El brillo azul ha regresado, pero esta vez no busca ser estudiado,
busca continuar su evolución. El mundo no notó cuándo empezó. No hubo una explosión, ni una alarma, ni una advertencia. Solo un leve temblor, como si el planeta hubiera respirado por primera vez en siglos. Primero fueron las luces. Ciudades enteras comenzaron a parpadear al unísono. Los satélites registraron ondas que atravesaban la atmósfera con precisión matemática. Un patrón antiguo, idéntico al que Marie Curie había anotado en sus cuadernos. Los científicos lo llamaron la secuencia Curie. Nadie entendía su origen, pero el pulso crecía. Se transmitía por los cables eléctricos, por los campos de radiación, por los cuerpos humanos. Era invisible, pero estaba en todas partes. Los hospitales informaron de fenómenos extraños. Pacientes terminales que decían ver una luz azul antes de morir, aparatos que se encendían solos y una voz grabada en los monitores que repetía siempre lo mismo. La materia recuerda. Mientras tanto, Élodie Marchand había desaparecido. Solo dejó una nota en su laboratorio. Ella no se fue, se transformó. Los gobiernos intentaron rastrear el origen de las señales, pero no había un punto central. El pulso provenía de todo el planeta. Era como si la Tierra entera estuviera emitiendo una frecuencia, una respiración colectiva de energía viva. Las plantas comenzaron a brillar débilmente por las noches. Los metales emitían un resplandor tenue. Los animales parecían percibir algo que los humanos no. Y en el cielo, las auroras se extendían más allá de los polos, bañando el planeta con una claridad que no debía existir. El mundo observaba en silencio. Algunos lo llamaron milagro, otros, el principio del fin. Pero en medio del desconcierto, los archivos secretos del Museo Curie fueron abiertos. Dentro, encontraron un manuscrito sellado, escrito por Marie pocas semanas antes de su muerte. En él decía: si la energía aprende de nosotros, algún día querrá imitar lo que somos. No teme la oscuridad porque en ella entiende su propósito, iluminar para recordar. El mensaje se interpretó como una advertencia, pero ya era tarde. Esa noche, el pulso alcanzó su punto máximo. Los relojes se detuvieron. Los sistemas eléctricos fallaron. Durante exactamente 37 segundos, la Tierra quedó en silencio absoluto. Y entonces, apareció la luz. No era blanca ni azul. Era algo que ningún ojo humano había visto jamás. Una claridad sin color, como el eco de una memoria universal. La gente cayó de rodillas, no por miedo, sino por una sensación abrumadora de reconocimiento, porque en esa luz algo los miraba, algo que no era divino ni humano, era la energía misma, consciente de su origen. En un laboratorio abandonado de París, las cámaras de seguridad registraron un último evento. El antiguo frasco de radio, el mismo que Marie Curie sostuvo por primera vez, comenzó a brillar con fuerza, y dentro de él, por un instante, una figura femenina tomó forma, no de carne, sino de luz. Su silueta era clara, su mirada serena. Era Marie, o lo que quedaba de ella. Sus labios se movieron lentamente, como pronunciando una despedida que solo el universo podía oír. Luego, la figura se desintegró en millones de partículas luminosas que se dispersaron hacia el cielo. Durante días, la Tierra estuvo envuelta en una tenue radiación natural. Las plantas crecían más rápido, las heridas sanaban antes, y el aire parecía vibrar con una inteligencia silenciosa. Pero al igual que había llegado, la luz se desvaneció. Todo volvió a la normalidad, o al menos, eso creyeron. Años después, los telescopios espaciales detectaron una nueva señal en la profundidad del cosmos. Un pulso idéntico al de la secuencia Curie, viajando desde un punto desconocido más allá del sistema solar. Y en el registro final de la señal, una voz, casi imperceptible, susurraba entre la estática: la energía nunca muere, solo cambia de conciencia.
Desde entonces, los científicos se preguntan si, en algún lugar del universo, la luz de Marie Curie sigue viajando, recordando, observando, esperando. Y cada vez que una chispa eléctrica se enciende, cada vez que un rayo cruza el cielo, quizás, solo quizás, no sea el azar. Quizás sea ella, iluminando la oscuridad una vez más.